Continuamos aquí en Emprendedorestv.pe, tu canal por internet, con Rodrigo Suazo, integrante del equipo de análisis de Intéligo, Sociedad Agente de Bolsa. Y la pregunta que sigue, Rodrigo, es, entonces, si tenemos un portafolio de acciones, ¿cómo la distribuimos? Pero antes de eso, ¿a partir de cuánto en realidad debería invertirse? Ahí hay diversas opiniones, porque nos dicen los que saben del tema que hay que considerar las comisiones que cobran las sociedades agentes de bolsa. ¿Cuánto es lo mínimo que tú sugieres se puede invertir? Yo considero que no existe necesariamente un mínimo para invertir en bolsa. Hay dos factores que yo consideraría importantes. Primero, como tú mencionas, el tema de las comisiones, y segundo, la capacidad pues de diversificar, ¿no? Es importante que un portafolio esté bien diversificado y un monto considerable pues te da esa flexibilidad y te permite invertir en varios sectores a la vez, ¿no? Yo consideraría que de repente unos 2.000 soles es un mínimo bastante bueno para invertir. Y no necesitarlo que en los próximos 12 meses, en los próximos 2 años, porque también no es que apuestes a la bolsa y en la semana quieras vender tus acciones para recuperar tu dinero, ¿no es así? Sí, a ver, si hablamos de incursionar en la bolsa, primero se tiene que tener en cuenta que se recomienda que el monto que se invierta no sea utilizado, no tengas necesidad de utilizarlo al menos los siguientes 12 meses o 18 meses. Definir claramente cuánto riesgo estás dispuesto a aceptar y tener un horizonte de inversión, o sea, el tiempo en el cual tu dinero va a estar invertido en la bolsa, definido, ¿no? Nosotros recomendamos que al menos las posiciones se mantengan un año, ¿no? Que con el asesor con el que cuente la persona defina claramente cuál es el nivel de riesgo que puede aceptar. Claro, el perfil del inversionista. Es correcto. Ya, perfecto. Y si tuviéramos, vamos a suponer, estos 2.000 soles, ¿cómo lo distribuimos? ¿Qué sectores, qué acciones todavía están por debajo de su valor fundamental y podríamos de acá a un año a 18 meses pues, obtener ganancias? Bueno, eso va a depender también bastante de que, digamos que hagamos un portafolio a 12 meses. Como una persona medianamente moderado, ¿no es cierto? O quizás no tan arriesgada, pero más o menos. Yo de repente invertiría en el sector construcción. Muy bien, construcción. Compañías como Cementos Lima, ¿no es cierto? Ferreiros, son compañías bastante buenas. En general el sector construcción va a estar muy bueno de la mano de la economía local, ¿no es cierto? Sí. Creemos también que en un contexto en el que estamos es importante tener una posición en eléctricas, ¿no es cierto? Son acciones que normalmente son consideradas defensivas y con un alto dividend yield, ¿no es cierto? Con un alto rendimiento sobre el dividendo que distribuye, y además que muchas de ellas cuentan con un potencial de apreciación importante. Y si uno quiere, digamos que estamos armando uno moderado, yo también de repente incursionaría algo en minería, sobre todo metales preciosos, ¿no? Ya, ok. Y si soy arriesgada, mucho más arriesgada todavía, ¿qué me recomiendas? Si eres bastante arriesgada, yo diría que el sector construcción debería estar presente de todas maneras. De repente un mayor porcentaje orientado a minería. O sea, digamos que le podrías dar 30 construcción, 40 minería, ¿puede ser? 40, 45 minería. Ya, sí. De todas maneras, por más arriesgado que sea, siempre es bueno tener cierto nivel de diversificación. Por lo tanto, yo invertiría algo también en eléctricas. Ya, pero poquito, mucho, ¿cuánto? Para un agresivo de repente un 10%. Un 10%, ok, ya. ¿No? Ya. Y tenemos ahí ya un 85%, nos falta un 15%. ¿Ese 15% que queda, en qué lo pones? El 15% que queda, de repente podrías invertirlo en bancos, ya, ¿no? Un 5% en bancos y un 10% en consumo, ¿no? Si tuviera que elegir, en el caso de consumo, ¿qué empresas están atractivas? A nosotros nos gusta bastante Alicorp, por ejemplo. Bueno, es una empresa bastante sólida, bastante líquida, con una estrategia de crecimiento bastante agresiva. Efectivamente, ¿no? efectivamente, sí. A nosotros nos gusta bastante ese papel. Así es. ¿Y en bancos? En bancos se tienen varias opciones, ¿no? Está, por ejemplo, Credit Corp, ¿no? Es una empresa bastante sólida que cotiza afuera, tiene niveles de liquidez bastante altos. Sí.
Banco Continental, por ejemplo, también es una muy buena opción. De repente está mal que yo lo diga, pero IFS también la consideramos bastante interesante, y dentro de esas tres yo escogería para tener exposición al sector, ¿no? Perfecto, interesante. Entonces, recomendaciones finales, y quisiera saber, bueno, es un poco aventurado, pero ¿cuánto podría estar cerrando la bolsa este año? Es muy complicado, o quizás el primer semestre, el horizonte más próximo que tengas. Algunos no quieren decirme al año, me dicen, no, mejor prefiero irte a los 3 o a los 6. Es bastante difícil decirlo, ¿no? Al contrario, yo te diría que es más difícil decirlo a 6 meses que a un año. ¿Por lo que es más Nosotros corto? tenemos un estimado que ya lo hemos repetido anteriormente, que es de 30% para el año. Al cierre de ayer ha crecido cerca de 19.4%, es decir, todavía tiene un upside interesante. Pero como decía antes, lo importante ahora, en este contexto en el que estamos, es seleccionar las opciones de inversión, ¿no? Así es, así es. Porque ya no apuntan como al inicio de año, ¿no? Algunas de ellas ya capitalizaron gran parte del potencial de apreciación que tenían. ¿Y el dólar? ¿Qué pronóstico tienen para el dólar? Porque el dólar se está acercando, ya bajó, o sea, en un momento ha ya tocado el 2.66, ¿no? 2.66 algo, pero ya estuvo por debajo del 2.67, ¿no? Nosotros inicialmente teníamos un estimado para el cierre de año de 2.65, como hemos también mencionado antes. Sí. La verdad es que las presiones apreciatorias sobre la moneda local en los primeros meses han sido significativas, pero igual el Banco Central ha sido bastante activo también, ¿no? Así es, más en hacer que la moneda no sea volátil, ¿no? Así de es. mitigar ese efecto de volatilidad. Entonces, por ahora mantenemos ese estimado de 2.65 para cierre de año. Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. En otro momento. Gracias a Rodrigo Soso, que nos ha dado pues un panorama de las inversiones, inclusive nos ha dicho algo nuevo que no habíamos tratado. Si somos de un determinado perfil, pues también podemos apostar, porque todavía hay acciones que están bastante baratas. Y por cierto, si usted no hace un seguimiento de la bolsa, también está la alternativa de los fondos mutuos, ¿no? Los fondos mutuos, ahí compras una participación, y ese es otro tema que lo abordaremos en los próximos días. Nos vamos a la pausa. Gracias a Rodrigo Suazo, integrante del equipo de análisis de Inteligo, sociedad agente de bolsa. Volvemos. ¡Hey!